Listo, nuevamente. Ok, buenas tardes, buenas noches, buenos días a las personas que nos escuchan. Ya tercera vez que saludo, ya no sé. Estamos, Tercera vez que ya que estoy saludando, ya no sé qué mismo estoy. Bueno, estamos grabando entonces para la plataforma de YouTube, ¿no? Para las personas que nos van, estamos grabando ahora para que sea retransmitido el programa a las 18 horas. Nuevamente me toca aclarar el tema. Esta es una continuación del programa anterior, donde habíamos hecho un compromiso con Jorge Serrano, nuestro analista invitado, para que sigamos profundizando un poquito sobre qué está pasando en el país y sobre todo esto de las izquierdas que nos interesa a todos los que más o menos tenemos esa tendencia. Así que demos la bienvenida por tercera vez a Jorge para seguir con el diálogo. Jorge. muchísimas gracias, buenas tardes, gracias Byron, gracias a los amigos de acá de Hoja de Ruta y a ustedes amigos que nos dispensan con su compañía. En verdad es la tercera vez que Que decimos lo saludo. mismo, y no sé, tengo una sensación de déjà vu. Sí, Pero aquí encantados de conversar de nuestro querido país y de más que nada de toda del conjunto de la población ecuatoriana, tanto de los que viven acá en nuestros senderos patrios como los que han tenido que emigrar. No podemos dejar de sentirnos, ¿no? El programa anterior hubo un punto en el cual decíamos que es tan importante el incentivar el sentido de comunidad. ¿No es cierto? Y no solamente quiere decir porque seamos comunidad en un territorio, ¿no? Pero nosotros como nacionalidad, como nación, también somos una comunidad y no podemos dejar de estar pendientes y de estar aportando, inclusive si fuera el caso, en la solución de las situaciones difíciles que nuestros hermanos migrantes pueden estar sucediendo, puede estar claro. pasando. En ese sentido, qué bueno que nosotros podamos hacer un aporte para la construcción de la comunidad ecuatoriana, acá, en el territorio nacional y donde nos vean. Queremos que sepan siempre que están cada uno en nuestros corazones Que y estamos pensando en ellos también, no es que siempre, y estamos al rato que hablamos alejados. de política, y al rato que hablamos del ideal de política, y al rato que hablamos de lo que debería llegar a ser la política en Ecuador, estamos pensando en todos, en los que vivimos acá, en el territorio nacional, y los que están fuera. Tiene que llegar un día en el cual nuestros hermanos migrantes puedan sentirse tan vinculados con el país, que puedan hacer sus inversiones, que puedan hacer planes para volver a vivir acá, ¿no? O sea, que puedan pensar en comprar una casa o instalar una actividad económica, en fin, o sea, no podemos nosotros hacer de la vista gorda o regresar a ver hacia el otro lado y decir ya se fueron, ya. No, no. Y Señores allá ellos. gobernantes, a propósito del punto, no se olviden, tienen una deuda grande, muy grande, con todos los Los ecuatorianos. presentes y los futuros. Los de ahora, los de Claro. ahora, por hablar del caso concreto, tienen una deuda muy grande con los ecuatorianos que están acá y con los ecuatorianos migrantes. Jorge, entonces entremos en materia, como dicen los espectros, ¿no? Los espectros. Los espectros. ¿Cómo es? A ver, ¿qué está pasando con la izquierda ahora? No sé si lamentablemente, no sé si bien, porque el tema que sale de la pelea, digamos, en las palabras gruesas, la pelea entre Rafael Correa y Pedro Granja, el uno diciendo las cosas del otro y viéndose las costuras en dos personas, que ojo, para mí ninguno de los dos son de izquierda, ¿no es cierto? No es una izquierda que sea evidente, a lo mejor progresistas, como para recordarle a la gente, claro, Pedro Granja sale ya en contra de Correa y Correa también se lanza su ladrillazo, se llama, su blocazo, saben decirles, ¿no? Entonces ya, este man, el otro man ya, lo que se han de ver reenterado por redes sociales. Eso no hace mal al tema de la tendencia. ¿Cómo está? ¿Cómo analizamos eso, Jorge? Analizamos pésimo, pues. Esto es, bueno, digamos que es la realidad. No podemos dejar de señalarlo eso en primer lugar porque en sí esto es lo que está pasando ahora en el país y es lo que hace días en el primer programa, en la primera entrevista, en la primera conversación lo dijimos, el, este distanciamiento, este haberse recortado de la vinculación de las élites políticas con la gente sencilla, con la gente que les da el voto. Y volver a pensar como en la década de los noventas, que es la década perdida, amigos ecuatorianos. Volver en la política
a ver en el escenario solamente un show, en realidad un show entre, entre sectores políticos que entre sí Pero se antes, dan, pero pero antes del no, show no no era representan. izquierda-derecha, ellos se peleaba la izquierda con la derecha y hacían un show así, Febres Cordero, Pero, Rodrigo Borja, y pero, que el uno pero, le sacaba y los cueros al sol al otro, pero ahora están dos personas que, o sea, digamos que son de la tendencia, o sea, no sé. ahora, en ese punto, yo, yo lo voy a decir con toda mi frontalidad y con toda mi sinceridad. Esto yo lo digo en función de hacer un llamado a los amigos de la izquierda ecuatoriana. Es una urgencia, es un llamado de atención así con premura, que deban constituirse y que deban hacer una vocería propia en este país. O sea, a este país, a nuestro Ecuador de hoy, es necesario que la izquierda le vuelva a hablar, que le vuelva a decir, vean, ¿saben qué? La izquierda plantea estas cosas. La izquierda es muy diferente a lo que se está viendo ahora en el escenario nacional. Es muy diferente. Yo personalmente no me veo representado, pero ni de lejos con lo que está sucediendo, con lo que Ni yo con Correa ni con Granja. con lo que yo aprendí cuando yo entré en Ok. política, que como varios amigos lo conocen, yo entré en política a partir de los 12 años, cuando estaba en segundo curso en el Instituto Nacional Mejía, y tuve la suerte de ser formado en política por compañeros brillantes y por seres humanos brillantes, que en realidad lo que nos enseñaron es la utopía que nosotros, entre el colectivo político que hacíamos, logramos volverlo una realidad. Pero, en fin, digo, eso es la izquierda, ¿no? Eso es la izquierda, un espíritu de renunciamiento absoluto, un espíritu de transparencia absoluto, además de un esfuerzo propio absoluto, ¿no? Que nos obligaba a que seamos los mejores estudiantes, los mejores trabajadores, los Claro. mejores hijos, los mejores padres y como tal, los mejores ciudadanos para que la patria se convierta en una patria de mejor calidad para todos, para todos. Ok, y ahí Jorge le corto para pensar nuevamente, no irnos un poco del tema. A ver, el Granja le culpa, le responsabiliza del tema de la no unidad de la izquierda a Correa. Y Correa, en cambio, ya le culpa directamente a Granja. Y también ya a los otros movimientos, ¿no es cierto? ¿Quién tuvo la culpa de esto? De la no unidad, porque ahorita, pese a que podemos llegar a un acuerdo, pero parece que ya está quebrado el tema ahorita. Parece que está quebrado. O sea, si me dicen a mí, yo creo que está quebrado el tema. Pachacuti está como volando alrededor, así tipo satélite, a ver dónde entra, por qué entra, pero Correa es fuerte en lo que dice. Que la CONAIE y los socialistas, con Granja a la cabeza, lo que quieren es que la revolución ciudadana no gane. Y él afirma que ellos han dicho en un momento, yo no les he escuchado, por ejemplo. ¿Quién tuvo la culpa de esto? O sea, ¿quién tiene la culpa, digamos? Yo creo que tenemos la culpa todos, No, pero es porque que es ambiguo eso. O sea, le estoy preguntando solamente, por eso, ¿Correa o Granja o cómo es el túnel? no, Porque usted dice, todos tenemos la culpa. No, 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 no. no, O sea, no, pero me no me cole explico. ahí a mí porque no No, voy por ese. sí, No, no, sí, no, no, yo no. todos tenemos la culpa. ¿Y sabe por qué? Porque hemos dado posiciones de decisión política y de autoridad y de escucha, o sea, de ascendiente político a personas que han demostrado que no tienen la experiencia suficiente como para poder ser conductores de un proceso político. ¿No? Y ahí sí, ya me refiero entonces a la pregunta concreta, ¿quién tiene la culpa? ¿Si el expresidente Correa o el candidato Pedro Granja? Yo pienso que tienen la culpa los dos, y no solo los dos, porque hay otros sectores también que han bombardeado el proceso de ¿Quién? unidad. El Unidad Popular. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso, ¿qué digo yo? El programa anterior decíamos que la unidad es un proceso dialéctico que está en construcción y que en estos mismos momentos está ya en construcción. Sí, y lo reafirmo, pero para estos momentos se ve absolutamente afectado por lo que ha sucedido. Pero claro, o sea, si es que, por ejemplo, la señora, de acuerdo a los textos de los mensajes en X, si es que la señora Luisa González estuvo presente y estuvo con toda la motivación para entrar en el proceso de armado de la unidad y recibió un llamado de atención o una reconvención diciendo, ¿qué haces tú ahí sentada? No sé, el hacer la unidad no implica estar ahí. Ahí había necesidad de que hubiera una postura personal, digo yo, una postura política fuerte que pudiera decir, un momento, o sea, mi responsabilidad en estos momentos es como secretaria ejecutiva o como Presidenta, presidenta pues, de una de organización Revolución Ciudadana. política y voy a responder por eso, aunque fuera
aunque fuera en la necesidad de poder debatir y discutir, aunque fuera en una forma, insisto, acalorada, pero demostrando que hay fundamentos. No es el momento como para que podamos decir, se cierra la conversación, se cierra el diálogo, se cierra el tema, el momento en el cual un árbitro nos dice con el pitazo final. Porque estamos hablando de temas que tienen que ver con el pensamiento, con el análisis, con la investigación, con el razonamiento. No puede haber un pitazo final. Y si es que todos llegamos a la conclusión de que es muy necesaria la unidad, de que es muy necesario que el Ecuador, el próximo gobierno, cuente con un gobierno que piense en las mayorías y no solamente en pequeñas cofradías, en pequeñas élites que le han destruido al país en realidad en los últimos 7 años, pero por favor, pensemos en el Pero yo creo Ecuador. que tenemos que irnos un poquito más atrás, digamos, el tema. A ver, me parece a mí, ¿no? Que podemos comenzar pensando, culpa de quién es que haya la resistencia, porque claro, sale Granja a decir vamos a tener la unidad entre, estamos conversando con Pachacuti, pero vamos a presentar un candidato de izquierda, dice, previo a los llamados de atención o los ataques que hace Correa a Granja, ¿no es cierto? Entonces, todos menos Revolución Ciudadana. Eso es lo que dijo el candidato Granja. En uno de los tweets que salen, o uno de los, en su cuenta X sale Granja y claro, le acusa. Tú le seguiste, le perseguiste a la CONAIE, le quitaste la sede. Ahora, comencemos a ver eso también, porque claro, ahora estamos tratando el tema del epidermis nomás. Estamos en la coyuntura política. Correa siempre va a ser un candidato fuerte por lo que hizo, porque el que diga que no hizo las cosas bien para el tema de la clase media y clase baja está meando fuera del pilche. Así Disculpen las es. palabras, ¿no es No, cierto? así es, O así sea, es. podemos tener nuestra, no sé, ser opositores, lo que sea, pero podemos nosotros como personas de clase media baja y de clase media, vimos que hay un adelanto, desde luego que sí, Fue un cambio del fue un país. cambio del país. Fue un Nadie cambio del puede negar país. eso. Nadie Nosotros puede negar. pasamos, Pero salimos de la sí es década verdad. perdida para Claro, empezar la claro. década ganada. Pero sí es, bueno, yo no asumo esas cosas de perdida y ganada. Es de los, cada uno es un término partidista. Yo creo que no va por ahí. Pero no podemos dejar de pensar. Pero también hubo otras cosas, o hubieron otras cosas, que le complicó el tema de la unidad, digamos. ¿No es cierto? A ver, ¿qué pasa? Correa, claro, es verdad que les quitó el tema de la sede, o les iba a quitar el tema de la sede, les quitó el manejo de la educación bilingüe a los indígenas, les metió presos a un montón, en la unidad popular igual, a los compañeros de los 10 del Uluncoto, son, ¿no? 10 eran, o 11. Bueno, los 10 del Uluncoto, donde hubo inclusive una compañera, estoy diciendo compañera por tema de ideológico, una compañera que fue presa embarazada, ojo, una compañera que me estaban haciendo acuerdo algunos compañeros más. A eso súmelen lo de Manuela Pic, que le mandó a sacar, y algunas cosas que también estuvieron mal para nosotros las personas que obrábamos. El tema que habíamos hablado antes, el tema de los chicos del Mejía, el tema de los chicos del Central Técnico, donde inclusive se decía que, claro, él pone el tema del terrorismo acá, es verdad. La palabra terrorismo, ¿no es cierto? El terrorismo viene ni siquiera en la época de un frescordero se ponía ese tema. Entonces acá comienzan a ser juzgados por el tema del terrorismo. Entonces, esas cosas que me parecen que se tienen que pensar también se tienen que decir en el tema del correato, ¿no es cierto? Entonces, claro, creo que desde ahí viene el tema del resentimiento que tienen estas agrupaciones políticas de izquierda, ¿no es cierto? Para con el candidato Correa, de alguna manera. Sí. Entonces, claro, pero yo digo, a ver, ¿desde dónde viene entonces? Desde ahí viene tal vez el odio que le tienen, o por lo menos, si no el odio, la resistencia que le tienen estos grupos de izquierda al candidato Correa, o al candidato de Correa, o a Correa, porque Luisa González va, se sienta tranquilamente y después Correa le dice, o sea, ¿qué haces ahí más o menos? ¿Qué cree usted? Que desde ahí comienza el tema del resentimiento, va a haber el tema, no vamos a llegar nunca a un acuerdo, ¿cómo va a ser el tema? Hay un actor que no está presente todavía en el escenario nacional y que son los sectores organizados de la sociedad civil, ¿no? De los sectores populares. Y no me refiero a las organizaciones tradicionales que finalmente están ahí. Me refiero en realidad al pueblo, ¿no? Al pueblo que tiene que presionar porque la política cambie. Y ese es el punto. Porque todo lo que usted acaba de decir tiene que ver con el momento actual y con las condiciones y las circunstancias de la crisis que tenemos. Em,
Y ahí está el divorcio entre el político y el pueblo en sí. Hace poco, antes de comenzar el programa, amigos, estábamos nosotros conversando cómo a la gente le importa muy poco participar en temas que tienen que ver con política, menos aún participar en debates que tienen que ver con política, porque lamentablemente la política hoy se ha convertido en un escenario desagradable, en un escenario que es repulsivo antes que provocar que la ¿Eso gente es se hoy sume. o ya era histórico, digamos, Ha unos habido, ha 50 años habido, atrás? O sea, que no es pero, que no es que estemos tan interesados en la política. pero Todo ha el mundo habido reclama, ciclos. no, sean No, 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 no. Ahí sí es necesario señalar algo más, porque por decir algo, yo diría, la década de los 60, los 70, los 80, hasta ahí, el Ecuador y el ecuatoriano promedio tenían una preocupación y una atención bastante marcada hacia los sucesos políticos y hacia las noticias. Pero además de eso, después de escuchar las noticias o después de informarse, leer, escuchar la radio, iba a sus grupos sociales para poder comentar sobre el tema. Y había el intercambio de criterios y obviamente alguien con una especialidad en formación o algún libro leído aportaba con un nuevo criterio y eso hizo que se genere una cultura general, una cultura política ecuatoriana que fue medida. La vez anterior yo señalé el Latino Barómetro. El Latino Barómetro tiene las mediciones año por año de todos los países de América Latina y de Ecuador también. Y en esas décadas la tendencia de los ecuatorianos era una tendencia que se marcaba en la pregunta, ¿usted se define como de izquierda, de derecha, de centro, etcétera, etcétera? Es una tendencia muy marcada con relación hacia la izquierda, ¿no? Que los ecuatorianos, la mayoría se definían así, y por eso es que cuando se vienen los procesos electorales después del retorno a la democracia, hay una buena cantidad de gobiernos que corresponden a lo que en esos momentos en el escenario electoral era la postura no de derecha. Entonces, los partidos de centro izquierda, por ejemplo, tuvieron su cosecha. Entonces sí, estuvo presente la izquierda democrática, estuvo presente la democracia popular cuando aún era en su ideario el socialismo comunitario, lo que a ellos les guiaba, y hubo mucha fuerza en la irrupción de los movimientos para esos momentos emergentes de izquierda en la política electoral, ¿no? El MPD, el FADI, Liberación Claro. Nacional. Pero esto convertido en una, digo, en una tendencia generalizada en Ecuador, porque sí, la gente tenía ocupación, preocupación, tenía atención con relación a lo que pasaba en el país. Hoy no. Hoy no, hoy la gente no quiere saber del país. O sea, es un fenómeno muy parecido a lo que sucedió cuando lo del fenómeno bancario, cuando lo de Maguad, lo de la dolarización, y la gente le perdió la fe al país y le perdió la fe a la política del país, porque finalmente en el concepto más general de la gente, ¿cómo le asume la política? Como la posibilidad de vivir bien en Ecuador. O sea, en términos ¿Eso socio, asume quién? El común de la gente. es así, o sea, es la Ah, la aspiración, que eso aspiración, sí, fuera pero la no, no es política. que le vean a No la es que es política como ahora, para. No, 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 no. no, todo lo contrario, o sea, es la otra orilla del río lo que Claro. sucede ahora, ¿no? En términos sociológicos, lo que se llama esto es el poder elaborar planes de vida. Y el plan de vida está en la responsabilidad del Estado, pues. El plan de vida consta fundamentalmente de salud, ¿no es cierto? O sea, desde que nace el ciudadano, la persona, salud, educación, trabajo, vivienda y vialidad y cultura, ¿no? Y cultura. Eso le permite formar su plan de vida. Entonces, ¿qué significa? Un niño saludable es un niño que va a poder ser un buen estudiante, un niño que es un buen estudiante y está bien alimentado puede ser un buen deportista, siendo así puede tomar una decisión, ver cuál es su tendencia, ¿no es cierto? Cuáles son sus vocaciones. Entonces viene el filósofo, viene el arquitecto, viene el creador digital ahora, y se va construyendo el plan de vida. Se forma, tiene una formación universitaria, sabe que puede conseguir empleo, sabe que podrá conseguir vivienda y sabe que podrá tener acceso a cultura. Eso hace un plan de vida. Y el momento en el cual eso no es posible, viene el fenómeno conocido como exclusión social. Y de la exclusión social vienen las tendencias delictivas. Por eso es que usualmente, frecuentemente, el perfil sociológico y psicológico de las personas que están en prisión o de las personas que están en el delito es
que tienen en su interior un número importante de resentimientos Ahora sociales. este despegarse un poco la población llana. Yo les estaba contando que yo ayer voy a ver el boli y quiero meterme un poquito en tema político y la gente me dice, ve, o sea, por acá no viene el tema. O sea, Exactamente. ¿le conocen a Correa? Sí, le conocen a Correa, porque ¿quién no le conoce a Correa? Además, fueron 10 años donde la Ujú. gente está medio consciente, pero le relacionan. Y ese grupo, en la mayoría de ese grupo, además que son gente, digamos, de 30 a 50 años, Ujú. le relacionan, claro, con que hizo algo, pero robó también, ¿no es cierto? Ahora, esta ausencia que tiene, por ejemplo, esta falta de crítica de alguna manera, el querer discutir sobre el tema político, aparte de estas ausencias de los grandes líderes, también se puede hablar, y eso es la pregunta, y esa es la pregunta, se puede hablar de una ausencia de formación política, no solamente de los grupos sociales, digamos, llanos, ¿no es Ujú. cierto? Ujú. Sino cómo está el tema en los grupos mismo políticos, Claro, digamos. O sea, claro. eh, La por organización algo, política ha no dejado de sé, no cumplir su sé, rol. no sé si es que es por eso, pero decirles borregos a los correístas, algo ha de ser, pero si es que el uno es borrego, el otro también es borrego, pues los anticorreístas también son borregos, porque, o sea, solo que te manden una noticia mala de Correa ya comienzan a reproducirle, y, o sea, los borregos son en los dos grupos. Pero me parece que hay una ausencia de formación real de política. Yo Y les decía, ¿no es cierto? Le contaba que en Revolución Ciudadana ahora en estos cuadros, que comienza cuando está Luisa recién, de presidenta, comienza el tema de una formación para, disque, cambiar el tema de los nuevos líderes que yo digo, o sea, hay un montón de insatisfacción adentro de las líneas de la militancia correísta porque no hay recambios. Entonces, a lo mejor no les interesa a los que están ahora que les vengan a sustituir, pero no hay una formación. Y hablemos de la primera fuerza, que no hay que negar tampoco, es la primera fuerza política que es el correísmo. Y hablemos de la izquierda democrática, lo que está pasando en la izquierda democrática, hablemos de lo que está pasando, por ejemplo, en Pachacuti mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay formación? ¿No hay formación? Es una debilidad para comenzar a pensar en esto, para comenzar, si los grandes líderes, Correa y Granja, que no sé de dónde sale también Granja, ahora ya está más prostituido que nada, porque los trolls de corristas están haciéndole pedazos, pero es deficiencia eso, cómo se manejaba antes, no sé, ¿por qué no hay esa formación, O digamos? sea, de hecho, las organizaciones políticas no están cumpliendo con su rol. O sea, lo decíamos la vez anterior también, una organización política tiene que garantizarle al Ecuador que está formando gobernantes y futuros gobernantes. Pero un poco más profundo que esto también en el momento cuando se dice y se afirma que ahora no hay formación política en los estándares ideales. Yo siempre insistiré en decir que puede haber excepciones. Pero ¿dónde está el punto en que hay que profundizar en que ni siquiera el pensamiento crítico está siendo impulsado? Y digo esto por lo que usted comenzó diciendo en esta intervención, o sea que en el boli, las personas que están ahí en la cancha del barrio, ¿no? Eh, no quieren hablar de política, saben quién fue el expresidente Correa y muchos afirman que ha cometido los Delitos. delitos que le han acusado. Ahí hay una impronta construido desde las esferas internacionales para poder satanizar, para poder desprestigiar y deslegitimar a unas figuras, porque no solamente ha pasado en Ecuador, ha pasado en prácticamente toda América Latina, y a unos gobiernos que además transformaron las realidades de esos momentos, como el caso de Claro. Ecuador, ¿no es cierto? No quiero decir que a lo mejor haya habido a alguien que cometió un desliz. Puede ser. Yo creo que desde la presidencia de la República debe ser bastante difícil poder controlar a los 2.000, 3.000, 4.000 funcionarios, mandos medios que dependen directamente del Ejecutivo y que tienen que darle una realidad hacia el territorio de lo que plantea desde la presidencia, de lo que es el programa político. No quiero decir por esto que eso sea una justificación. Creo que sí hay cómo establecer mecanismos de control rigurosos, pero debe ser muy difícil. Digo yo, esta impronta ha sido construida desde las esferas internacionales del poder y del poder que se veía afectado por gobiernos progresistas y de izquierda que venían a darle la vuelta a la situación de estos países. En nuestro Ecuador, por ejemplo, no hay que dejar de decir que
pasamos la década perdida, que implicaba todo lo que hizo Magua, la caída de los presidentes, la desconstitución como país. Recordemos que en esos momentos Febres Cordero, en una entrevista en televisión, en esos momentos cuando había una ebullición social muy fuerte, Febres Cordero, recuerdo que yo lo vi, recuerdo que dijo que se sacaba el sombrero frente a Quito, frente a la gente de Quito, por el coraje y la bravura con la que se estaba diariamente en manifestaciones en las calles exigiendo que se hagan correcciones en el Estado, y decía, si no les escuchamos ahora, Ecuador es un Estado fallido. Y fue a partir de entonces que se introdujo esta figura de que Ecuador estaba en el riesgo, en el pleno filo, en el límite entre la institucionalidad y convertirnos en un Estado fallido, que implicaba ya la desconstitución como tal, ¿no? Y después de eso fue lo que hubo millones de gentes que se fueron del país, migrantes. Pero, digo yo, esto se ve reflejado también ahora. Entonces, como, no sé si es que como nunca, pero una de las responsabilidades de las organizaciones políticas hoy está en recuperar también el pensamiento crítico. O sea, no solamente el tema ideológico, el tema de la formación política, sino que es tan importante que la gente hoy recupere el derecho y las capacidades para ser conscientes. Pero ser conscientes en general, no solamente en términos de la conciencia política, sino ser conscientes en general. Por ejemplo, ser conscientes en el tema cultural, o en el tema educativo, o en el tema de todo lo que nos viene en las redes sociales. Entonces, al Claro. rato en el cual la gente pueda nuevamente discernir y decir, a ver, pasemos por el tamiz de lo que me conviene y lo que no me conviene, de lo que es bueno y es malo, ¿no? Bajo la óptica de cada uno, ¿no? De lo que está bien y de lo que está mal, pero que le pase por ese tamiz, para que pueda tener una opción, pues, para que pueda construir sus pasos, sus siguientes pasos, y no resulte como ahora que se ha logrado hacer una masa crítica, pero una masa crítica de gente que no está haciendo uso de sus facultades. Entonces es una masa amorfa en donde desde afuera se pueden inyectar todos los estímulos que les dé la gana a las élites que están controlando el planeta ahora, y convertir eso en ejércitos de gente que solamente está recorriendo el sendero que ya les han trazado para que sean lo que vemos, por ejemplo, en las redes sociales. Yo no es que sea mi criterio no tiene contenido de un falso moralismo, no, pero a mí me parece deplorable que en las redes sociales, por ejemplo, se ponga tanta incidencia en las vestimentas cortitas Mm. para ellas y para ellos, ¿no? O sea, em, Ya, pero esta es la banalidad, ¿no es cierto? Al fin y al cabo que te lleva sí, las redes sí, sociales, no te lleva a reflexionar nada. pero la banalidad no solamente como simpleza, como simplicidad, sino la banalidad como un elemento que hace daño, o sea, que está construida para dañar Claro, el claro, imperio de cada persona, pues. claro, pero es lo que ataca el inconsciente, digamos, el subconsciente. O Exactamente, y ahí sea, hace daño, pues. claro, ya Y te es lo dice. más grave, porque usted ni se da cuenta. Ni se da cuenta. Entonces son técnicas subliminales. Subliminal quiere decir sub, debajo de la puerta, exactamente, ¿no? Entonces aquí está la puerta de nuestra conciencia, y por debajo de la puerta, por la rendija, nos están pasando todos estos estímulos que yo grafico como que si es que fueran unas inyecciones, unas inoculaciones para construir una conducta social Que que estamos es viendo ahora, que además. estamos viendo ahora, y que es la que la globalización exigía y planteaba desde los años 70, cuando el neoliberalismo llegó a su etapa más alta de desarrollo en el planeta, y Ok. entró el Internet y entraron las redes sociales a modificar lo que eran los valores y los conceptos, los principios que tanto individualmente como colectividades humanas habían hasta hace poco. A ver, como recapitulando un poco, para las personas que nos están escuchando en TikTok, este programa está siendo grabado para la plataforma de YouTube para que pase a las 6 de la tarde de hoy y puedan escucharnos lo que estamos opinando más bien, ¿no? Sobre el tema y conociendo lo que nos está ilustrando nuestro compañero Jorge Serrano. No José Serrano. Jorge Serrano. Jorge Y decía, Serrano. ¿por qué vamos a contar un poquito el tema de José Serrano? El tema es que, a ver,
si vemos que en esta pelea que hay, porque no se puede decir de otra manera, ni siquiera disputa, porque hay una pelea de mercado ahí entre Correa y Granja. ¿Dónde queda Pachacutic, por ejemplo? Antes de venir estaba escuchando algunas cosas para ponerme más o menos al tanto de cómo está, dónde está, cómo es Pachacuti y habla Churuchumbi sobre todavía él piensa que puede llegar a un acuerdo la izquierda antes de, pese a que hay estas confrontaciones. Mi crítica al tema de los indígenas, básicamente gente pasiva, me parece que están esperando algo, no sé qué. Lanzan su tubo de ensayo como todos los otros partidos a tener su binomio para hacer presión, o sea, no sé, para inscribirse y todo el tema. Pero también se puede decir, ahora yo hablando con algunos amigos igual, estos no están tampoco, las personas de estas no están tampoco fuera de, hablando un poco como la presencia de los indígenas. A ver, los indígenas son los que quieras o no, vienen, tienen la acción en la calle, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto? ¿Cuántos muertos hubo en el tema del paro con Moreno? ¿Cuántos hubo en el tema del paro con el tema de cómo es de Lazo, Lazo, ¿no en es Lazo. cierto? En Lazo, ¿cuántos, no sé, 15 personas murieron en el 19 en el primero ¿no es y cierto? como 15 19, en el segundo. como 15 en el segundo. Y Ujú. ahora viene Novoa y ya, no, ya tenemos la subida de la gasolina. Muy, muy bien puesto Se comió, el punto. se comió el tema de los subsidios Ujú. y ellos están tranquilos. O sea, murieron 25 personas con dos paralizaciones anteriores y ahora nos vienen a echar el cuento, Simón. Ustedes también son culpables en este caso, de cómo estamos atravesando ahora. Y otros culpables, ahí sí me anoto yo, culpables esperamos a los indígenas para que vengan. O Mm. sea, es que son como de nuestra batalla, puta, vienen los indígenas, vamos, en Todos, mi caso, todos vamos se nosotros, suman. claro, vamos a sumarnos. Y ahora ellos, Mm. ¿dónde está el señor Riz? ¿Dónde está el mismo Churuchumbi? Se quedaron ahí. Se les tragó Novoa, se les comió. Y lo peor que da ira es el tema. 19, 25 personas murieron por el tema del subsidio a los combustibles y ahora nos están metiendo el tema del subsidio, nos están cortando el tema de los subsidios y nadie dice nada. Ellos que se comieron estos muertos, gente además del pueblo, ¿no es cierto? Y ahora no dijeron nada. Son parte ellos también de este, no sé qué decir de este problema de representatividad de la izquierda. ¿Es así o no es así, Jorge? Yo creo que no solamente es el tema de la representatividad de la izquierda, sino de las capacidades de organización. Y esto que voy a decir no es ninguna infidencia, yo creo que eso está absolutamente diagnosticado por los organismos de inteligencia del Estado y además de los organismos internacionales de inteligencia, y por eso es que se atreven a tomar una decisión o este conjunto de decisiones que ha sido tradicionalmente una bomba en Ecuador y que ahora se las pasaron Dígalo, se le por, pasaron por- por la nalga, no, por el se culo, lo que pasaron, sea, o sea, porque no, sea así se es, o sea, pasaron por lo subliminal. por los subliminales para decir menos, claro. Claro, No digo pasó yo, nada. está diagnosticado. ¿Y cuál es el diagnóstico? Que la organización social está en una etapa de absoluto reflujo y de vacío. Em, y ese es el problema mayor. Porque si es que nosotros diríamos que la organización social está en una etapa de debilidad, ok, si es que esta es la curva cíclica, estar en la curva baja al punto más bajo implica que ya no hay más caída y que toca subir. Pero cuando decimos que hay un vacío es gravísimo porque la curva baja sigue cayendo, porque Y va a no seguir hay cayendo. capacidad, no hay quien esté ahí. Por eso el vacío, no hay quien esté ahí como para que pueda levantar la curva ascendente del nuevo ciclo. ¿Qué quiero decir? Salvo las excepciones, los militantes de las organizaciones de izquierda, digamos que en términos porcentualmente mayoritarios, no, bueno, y más que los militantes, las dirigencias y las organizaciones en sí, dejaron, yo diría que aproximadamente unos 17 años, su trabajo para construir conciencia política y conciencia general en las bases de la construcción de la sociedad ecuatoriana, dejaron de hacerlo. Y este es el resultado. No existe ese trabajo de esclarecimiento
que antes sí existía y que permitía que el Ecuador tenga, los ecuatorianos y las ecuatorianas, que tengamos unas capacidades adecuadas como para poder interpretar la política que sucedía en nuestro país. Y obvio, si es que no hay conciencia, no hay organización social. Si es que no hay conciencia, no se entiende de qué manera afecta la eliminación de los subsidios a los combustibles. Si es que no hay conciencia, no se entiende cómo cuando la ley humanitaria liberó las obligaciones entre trabajadores y empleadores, y empleadores, ¿sí? Si no hay conciencia, no se toma una postura frente al tema extractivista, por ejemplo. O el tema de la renovación de la base de manta en una de las Islas Galápagos. No hay conciencia. No es que no haya voluntad, no hay conciencia. Y una parte fundamental de la conciencia es la conciencia nacionalista. O sea, es que el Ecuador, como nuestro terruño, como nuestro territorio, en realidad tiene que ser conceptuado como lo conceptuamos a nuestro propio hogar, pues a nuestra propia casa. Si es que alguien viene a las paredes de su casa a ensuciarla de cualquier manera, imagínense ustedes, amigos, algún chumadito un viernes de noche, ¿ya? Usted sale y le reconviene y le dice que no haga eso y que se retire. O si es que alguien viene y le pone toda la funda de basura en la puerta de su casa cuando no es el horario y no corresponde y vienen los animalitos y rompen la funda y le dejan hecho un reguero de basura, usted sale y dice, no lo haga, ¿no? Y limpia. Nuestra casa grande es el Ecuador. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que están regándole de toda la inmundicia social que se podría uno imaginar y que va comprometiendo el futuro de la vida de las actuales generaciones y de las futuras. Y no reaccionamos, pero eso es por falta de conciencia. Falta de conciencia no es un atributo intelectual, no es un atributo para elogiar, no, eso es tener la capacidad de tener los ojos abiertos y habernos podido dar cuenta de la realidad. Hay un ejemplo que yo suelo poner con mucha frecuencia. Cuando el paciente va donde el médico y con un dolor de estómago tenaz, ¿no? O sea, así de esos tremendos que siente una burbuja en la boca del estómago y con dolores y No, con pues, todos los malestares que ustedes saben que trae una gastritis o una úlcera. Y más aún si es que llega a ser una úlcera sangrante. Y el médico le diagnostica y le dice al paciente, vea señor, sea consciente de la gravedad de su situación. Si usted no deja de comer ají, si usted no deja de consumir alcohol, si usted no deja de ser colérico, si usted no deja de consumir los ácidos, el limón, por ejemplo, o lo que fuera, o las gaseosas, o lo que fuera, usted va a tener problemas más serios que inclusive podrían derivar en un cáncer de estómago. Y el médico le dice, sea consciente de su situación. Y el paciente, obviamente, como está afectado por el dolor, dice, no, cierto es. Tengo que dejar de hacer tales cosas que me hacen daño. Ah, ha hecho conciencia. Esa es la conciencia, amigos. De eso se trata, de que nosotros podamos saber y darnos cuenta por qué está sucediendo y por qué está sucediendo. Y qué es lo que deberíamos hacer para que una condición que es anómala deje de estar presente en la realidad, ¿no? Y que se convierta en lo ideal, que se convierta en una situación favorable. Si no tenemos conciencia hoy, porque este mundo es súper rápido, porque o no te sea, dan tiempo para pensar, porque tienes que correr, porque te cansas, porque en lugar de pensar quieres dormir, porque la política es ahora tan odiosa que lo que hace es generar repulsión y no atracción, por lo que fuera. Y el tiempo libre lo prefieres de irte a pasar en la zona, en las zonas de diversión, en las zonas rosas, con amigos y cantar y bailar y de nuevo dormir y a trabajar el domingo de noche y el sábado de noche y a trabajar el lunes y sin horarios, porque todo el mundo ahora quiere súper explotarse. Recomiendo a mis amigos, en algún momento deberíamos hacer un programa que habla sobre la filosofía de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es un filósofo claro, norcoreano fabuloso. Norcorea del Sur. Fabuloso que diagnostica todo esto de lo que estamos hablando de una forma precisa como un cirujano. Bueno, si es que el mundo está urgido a que todo sea tan rápido, pero es tan rápido para que no tengamos pensamiento crítico. Y del pensamiento crítico derivaría la conciencia. Si es que no hay No hay conciencia, conciencia. es muy difícil que nosotros podamos discernir entre 17 candidatos.
Es más, las dos últimas elecciones presidenciales, el pueblo ecuatoriano no tomó una decisión sino hasta después del debate. Y el pueblo ecuatoriano lo que hizo fue, como cuando una persona va a ver la elección de una señorita Miss Reina de algún lado, sentarse en una butaca y ver. Entonces sale un candidato, la gente le ve cómo está físicamente, cómo está el rostro, las expresiones, cómo se mueve, cómo se expresa, cómo está su oratoria, escucha sus respuestas. Si el uno le ataca al otro, la gente se queda ahí como con desazón y dice, me cae mal, ¿cómo le va a tratar así a esta señora o a esta mujer? O el uno le dice al otro alguna tontería y dice, no, 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 esto, así no quiero que sea el gobernante. Y ese rato, o sea, en el lapso de 50 minutos, una hora y media, la gente toma la decisión por quién votar. Pero no se ha dado la molestia, no se ha dado el tiempo, no se ha dado cuenta que están hablando de la vereda de su casa, de donde le van a afectar, de donde le van a congelar los sueldos, de donde le van a subir los precios de los pasajes, a subir los precios de los alimentos en general. No sé si usted se ha dado cuenta, Byron, pero desde Moreno cuando quiso subir el precio del aceite y la asamblea no le dejó, Claro. pero desde ese momento, amigos, desde ese momento en los supermercados los productos no subieron de precio, pero bajaron de cantidad. El litro de aceite ya no es litro de aceite, ahora son 900 centímetros cúbicos. El litro de leche igual. Ya no es litro. Claro, y nos venden al precio que era de litro. ¿Pero qué quiere decir? Que en lo concreto lo que subieron fue el 10% en el precio del producto, pues. Porque lo que antes nos vendían por litro, ahora nos venden por 900 centímetros cúbicos. Así nos engañan. O sea, Claro. nos han tomado el pelo como Ahora, se les ha venido en gana. ahí es un poco contradictorio, pero bueno, yo también creo que no hay conciencia crítica, la gente no tiene tiempo para pensar además, y como invadidos con todo el tema de las redes sociales, sobre todo los jóvenes. Pero por ejemplo, claro, no ganó en el tema en la consulta no ganó por el tema de las horas de trabajo por horas, por ejemplo. Claro, ahí vemos, o sea, ¿Pero por qué? pero eso mismo le pregunto, ¿por qué? Porque ahí se desnudó económicamente. Porque Novoa en la campaña y en los primeros meses y hasta ahora ha cogido como su escudo para entrar en todo lado el problema de la seguridad y el famoso Plan Fénix, que ya Que no está hay. cuestionado y demostrado Además que, no hay, que o es, que es sea, de cartón. Que es de cartón, ¿no? sí, ni siquiera tendríamos que pronunciar ese porque Por, ni por hay. eso, pero lo utiliza como un escudo. ¿Para qué? Para que el resto de su plan económico, su plan de gobierno, no sea puesto en primer lugar en la agenda nacional. Entonces, a la hora en la cual el Ecuador tuvo que verle actuando en lo económico, la gente le vio cuáles eran sus pretensiones, pues. Y obvio, cuando le plantea al ecuatoriano tan suelto de huesos, porque eso fue así, pues, ¿no? O sea, vamos a la contratación como él lo planteaba. O sea, estaba diciendo casi, vean señores, tírense de aquí, de este filo al precipicio. En términos laborales, ustedes van a estar absolutamente en las manos del más fuerte. Es que en esta cuestión también hay que analizar eso como se ha dicho frecuentemente, el tema de la ley de la selva. O sea, el más fuerte, pues el más fuerte tiene... Sobrevive. Claro, el más fuerte tiene la ventaja sobre el más débil. Y señores, en las relaciones laborales y en las relaciones económicas, el más fuerte es quien tiene los medios de producción, o sea, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa, el dueño del supermercado, el dueño del banco y todo eso. Nosotros, ¿cómo somos nosotros más fuertes, por ejemplo, frente a los sectores de la producción? No, no lo somos. No lo somos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Necesitamos que por medio de la política y por medio de las organizaciones sociales, de las organizaciones gremiales, podamos unirnos, generar el sentido de comunidad, generar el sentido de organización, que nos convocamos en base a defendernos, a protegernos y a proponer dentro de la política nacional nuestras propias demandas acerca de lo que consideramos que debería ser una situación ideal en cada punto, en cada tema, hacia un Estado equitativo, un Estado que nos permita tener planes de vida. Pero eso no existe. Entonces, si es que eso no existe, y si le preguntan en la consulta popular, vea bonito, usted quisiera, por ejemplo, que el gran dueño de la gran empresa nacional, o peor aún, de la gran industria, de la gran empresa internacional, de la transnacional, le
suelte como unas monedas ahí en la mesa lo que le puede pagar por cada hora, usted no tenga otra opción más que decir, ok, no me acuerdo quién fue, uno de los expresidentes, me parece, o de los exministros, que dijo, es preferible tener un trabajo que pague $200 a no tener trabajo. Sí, sí, eso dijo Lazo diciendo que esta señora ganaba creo que $20 al mes y cualquier cosa después de $20 ya era ganancia. Ajá, Acuérdese, o sea, ajá, eso, exacto. eso O no es sea, ni siquiera... es o no es, amigos, como decirle, ahí te lanzo unas moneditas. Por Claro, no, favor. no, o Entonces, sea, obvio, al momento en el cual el presidente Noboa se destapó su juego en lo económico, que es en realidad el interés de los grupos económicos al rato que llegan al poder en este país y en cualquier país, ahí tuvo la respuesta que recibió de parte del Ecuador. ¿En dónde le dio el apoyo el Ecuador en esa consulta? En todo lo que dijo sobre la seguridad. seguridad. Porque es obvio, está siendo afectado el Ecuador en los barrios. O sea, es un problema latente. ¿Y qué ecuatoriano no quiere que sea controlado el problema de inseguridad y que volvamos a ser como éramos hasta antes del 2017? Pues todos. Ahora, Jorge, claro, después de esto, a ver, eh, si es que la izquierda fracasa como está fracasando desde hace un tiempo ya, porque llega Correa, acuérdate que Correa llega por el tema de la alianza. No sé el nombre, estaba buscando el nombre de la que le entrevistó ayer. Ayer le entrevistó este señor Orlando Pérez, ¿no es cierto? A Verónica Silva. Verónica Silva, creo que de ingrata recordación para mí, por lo menos, a Orlando Pérez. Pero la señora, él le pregunta, ¿no eres correísta? Le dice. O sea, pongámonos en esa, porque Correa, desde luego vamos a tener que hablar de Correa, porque Correa es la fuerza, digamos, electoral, si quiere, ¿no? El resto ya está trabajando para votarle o para apoyarle. Pero ella, lo bueno que dice ella es, a ver, y eso creo que hay un montón de gente de izquierda que se identifica así. Ella dice, a ver, yo no soy correísta, yo nunca dije que era correísta, ¿no es cierto? Yo sí creo, yo no creo que es de darle a él todo lo que ha hecho la izquierda históricamente para darle ahora a él la representatividad de la izquierda, ¿no es cierto? Que hizo buenas cosas Correa, está bien. Pero ella dice, no, yo no soy Correa, no soy correísta. O sea, el tema de lo que usted decía, el tema de los grandes líderes, de los jeques de los partidos, más o menos eso está ahora, ¿no es cierto? Aparecen varios partidos, hablemos ahora ISA, sin ISA no funciona. No sé si es que en el tema del indigenismo es más, ¿no es cierto? Porque sí aparecen nuevos líderes de vez en cuando. ISA mismo es un nuevo líder, hablemos antes de los otros. Churuchumbi igual es otro líder más, ya le van dejando atrás a Marlon Sant y esos temas. Pero aparece ese tema del que yo pienso, el que yo manejo el partido desde afuera, ¿no es cierto? Ahora, desde ese punto de vista, se tiene que fraguar desde luego desde las izquierdas el tema del recambio es obligatorio. Para mí parece que sí. Para usted, ¿cómo es? O sea, sí, pero con otros componentes además. Porque em, esto no puede ser un snob. Esto no puede ser una moda que diga, ya pasamos esto. No sé, a los 2 años del gobierno de Moreno hubo una tendencia súper fuerte que decía, no, ahora es la hora de los jóvenes. Y que Okay. se vayan los que ya han sido candidatos, que se vayan los que ya han sido autoridades electas, ahora es hora de los otros. Fuera Y, todos, decimos. Todos fuera pero se dentro fuera. de los Ok. partidos, Dentro de ¿no? los Dentro de partidos. los partidos. Y fue muy fuerte esa presión, ¿no? Y resultó que a la final no era pues que la necesidad sea que sean otros nombres o que sean otros rostros, porque fue una pena, pero en el problema de la pandemia hubo algunas de las personas, funcionarios públicos municipales de algunas ciudades que estuvieron involucrados en casos de corrupción o denunciados en casos de corrupción, que eran jóvenes, Claro, que no, eran no va por jóvenes. ahí, creo. Claro, entonces el punto, la calentura no está La en las formación, sábanas. entonces, es la formación política. Una, la formación política, pero la otra que es fundamental. O sea, el partido político, a ver, en los partidos políticos, en la teoría, hay una división que dice un partido de cuadros y un partido de masas. Hay una tercera que dice, tiene que ser las dos cosas, de cuadros y de masas. ¿Qué es un partido de cuadros? Es un partido de gente que está muy experta, muy formada, Formada por que eso. son grupos de pensamiento y de análisis en las diferentes profesiones diarias, etcétera. Ok, y así participan. Hay, hasta en la definición teórica.
Y el partido de masas, que es el que se preocupa de organizar a la sociedad y de discutir y de analizar y de llevar la conciencia a las mayorías. Yo creo que sí, en efecto, hay que hacer una unión de las dos condiciones, pero eso es lo que hoy no hay. Entonces, ¿cómo nosotros podemos presionar y aspirar a que se genere este cambio dentro de los partidos y movimientos políticos que existen en Ecuador, si es que no les estamos viendo que su accionar frente a la ciudadanía haya cambiado y se complemente entre partido de cuadros y partido de masas? Ese creo yo que es un punto fundamental y eso es parte del cambio, ¿no es cierto? Que hay que ejecutar acá en el Ecuador. O sea, ¿Qué a tipo nivel... como conclusión está dando este día? Es que no, ya Ok. ha sucedido aquí en el Ecuador y en el contexto americano también, pero aquí en Ecuador, por ejemplo, por poner un caso del pasado cercano, izquierda democrática. Con todo el tema que fue un partido de centro izquierda, para uno socialdemócrata, para otro socialista democrático, estableciendo las diferencias entre los dos actores de la misma tendencia, pero izquierda democrática hizo un partido que tenía una formación, un proceso de formación consolidado y tenía también un proceso de formación de organización social y de estructuración en núcleos, o el FADI o el MPD, que eso hay que reconocer, lo hicieron y Claro, lo siguen claro, haciendo claro, en lo siguen algunos haciendo casos. desde mí. Ha habido, ¿no? Y a nivel americano también, yo recuerdo en Venezuela, en esos, los ochentas, sí, en los ochentas básicamente, los partidos incidiendo fuertemente en las centrales sindicales de allá y no viéndole como un error, sino como una necesidad de su representación y su unidad dentro de lo que son los intereses y las realidades gremiales, sectoriales. Eso creo yo que es fundamental. O sea, más allá de que sea un nuevo dirigente, que sea un nuevo presidente, que sea un nuevo secretario general, que sea un nuevo candidato, más allá de eso, partiendo del supuesto de que nos dijeran están ya formados, sí, van a ser buenos gobernantes o buenos diputados. Más allá de eso, lo que necesitamos en este país es que la política vaya hacia las bases, vaya hacia los barrios, hacia las comunidades, vaya hacia allá y pueda la ciudadanía comprender que la política es un hecho diario, no la política del parlamento solamente, no la política del ejecutivo solamente, la política inclusive para poderse gestionar en el club deportivo del barrio, en el comité barrial, en la asociación Promejoras, en su propia casa, en el curso de colegio, en el aula universitaria, en el colegio de profesionales, en la asociación cultural. Pues que en todo lado hacemos política. De esto Claro, también sí es verdad. conversamos la vez anterior. O sea, ¿la política es todo o solamente son los diputados y los No, no, es presidentes? todo, es todo. No, es Estamos, todo. estamos atravesados por el tema político, todo. Ujú. Em, a ver, estamos sobre el tiempo, vamos cerrando el programa. Siempre va a faltar tiempo para hablar sobre estos temas. O sea, ya no vamos a ofrecer más porque después se van a aburrir y no, no vale por ahí. Solamente un tema, démosle un espacio a ver a estos nuevos candidatos, esos candidatos que están apareciendo, aprovechando esto. Claro, la derecha va a ser la que más goce con este tema de la bronca entre los de la izquierda. Pero aparecen algunos interesantes, digamos, su primo, por ejemplo. José Serrano Salgado, o un compañero tuvo una entrevista, un discurso bien posicionado, se puede llamar, no sé, o sea, tiene algo de bueno, pero algo de malo también, o sea, ¿cómo le ve usted esa candidatura para poder comenzar a cerrar este tema del programa? Bueno, yo les quiero contar Pero una... hay que dejarle afuera al primo, ¿no? Eso justamente, les voy a contar en cortísimos segundos una anécdota para poderme explicar lo que diré después. Hay una extraña razón, inexplicable. Una extraña coincidencia. Inexplicable, pero me ha pasado desde que yo tengo unos 10 años, 11 años. En algunos sitios en donde yo llego, me presento, digo, hola, ¿cómo vamos? Soy Jorge Serrano. Y pasan 2, 3, 4 minutos, 5 minutos y me dicen, "A ver, José". Digo, no, no, soy Jorge, soy Jorge. Me ha pasado cuando, por ejemplo, al ir a un banco y a cambiar un cheque, ¿no? Y está con la Bueno, pero cédula. no tiene que le vinculan a José Serrano Salgado, sino un José nomás, no Jorge.
No, pero antes Por inclusive eso digo, del año por eso dos le mil digo, siete. por eso, Claro, antes antes de del que 2007. se pueda hacer esta Hacer conexión. asociación, claro, no. Iba al banco con mi cédula. La cajera tenía la cédula en sus manos. Y estaba viendo mi nombre. Y estaba viendo en el cheque y me alzaba a ver y me decía, a ver, señor José. Sí, le decía, fíjese ahí, soy Jorge. Me ha pasado muchas veces y me sigue Ok. pasando, ¿no? A José Serrano yo lo conozco, yo creo que es un ecuatoriano muy destacado, fue un ministro de gobierno absolutamente dedicado y comprometido con sus tareas, creo que lo hizo de una manera extraordinaria, como algunos de los ministros de esa época, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es que esa época para muchos es la década ganada. Y no somos familiares, somos tocayos, yo soy de Quito, José Serrano es de Cuenca, y a pesar de que el apellido Serrano tiene tres entradas en Ecuador, ¿no? En El Oro, en Azuay y en Pichincha, Ah, pero no somos familiares, al menos de lo que se sabe hasta el momento. ¿Qué pienso yo de él políticamente en esta campaña electoral? Sí, tuve la oportunidad de ver la entrevista. Me parece que a lo largo de los años él ha ganado muchísima experiencia y ha demostrado que tiene la vocación para meterse en lo que se compromete al 100%. Me llamó poderosamente la atención un planteamiento que hizo en la entrevista al hablar del tema de seguridad que le preguntó Guillermo. Guillermo Ramos. Sobre el tema, cómo gestionaría el tema de la inseguridad, él dijo tres puntos. Vamos a entrar directamente a cortar el problema que hay en la policía, en la función judicial y en la fiscalía. Así fue como dijo él, ¿no es cierto? Ah, no, perdón, a recuperar el control en las cárceles, eso fue lo primero que dijo. Luego en la policía y luego en la función judicial. Estaba muy claro y lo explicó. Es una demanda importantísima. Yo pienso que José Serrano seguramente va a llamar la atención de El muchos outsider. ecuatorianos. No es outsider en la definición, porque outsider es la persona que llega a una elección estando fuera del sistema político. Y José Serrano ha sido diputado, presidente de la Asamblea, ha sido ministro de varias carteras, o sea, él ya es parte de la estructura política del Ecuador. Es decir, y quien vaya es del parlamentario, o sea, es del hablador, es el conversador, es la persona que va a exponer sus reflexiones, es la persona que va a exponer cuál es el resultado de sus investigaciones y que eso en función del bien común se convierta en leyes. Pregunta, queridos amigos, si es que la función de un parlamentario es ir a hablar de sus experiencias y de sus conocimientos, de los avances de sus investigaciones, y si es que no ha investigado, y si es que no tiene profundidad en las materias, ¿de qué va a ir a hablar un candidato que no tiene experiencia o que no se ha preocupado por investigar cuando sea electo parlamentario? O sea, ¿de qué manera nosotros como electores vamos a garantizar que quienes vayan a la Asamblea Nacional estén en realidad en condiciones de ir y transmitir su experiencia, sus conocimientos y hasta su sabiduría en lo que podrían llegar a ser sesiones históricas de las cuales hasta uno quiera tener el recuerdo impreso de lo que dijo uno u otro diputado? Lo que sucede con José Mejía Lequerica, cuando diputado en las Cortes de Cádiz, cuando dicen que sus discursos eran unas piezas filosóficas y pragmáticas impresionantes. He leído algunos de esos discursos. Existen para guardarlos, para poderlos estudiar, para poderlos aprender. Así deberían llegar a ser los asambleístas de nuestro país. Así. Es decir, gente que vaya a transmitir experiencia, conocimiento y sabiduría para el bien común en la asamblea. Exijámonos nosotros como electores y exijamos a los candidatos que vayan a ir a la asamblea, que no se vayan a asumir como un número a la hora de votar. Levantemos la mano. Sí, señor. Bueno, vayamos cerrando entonces. Creo que ese es el mensaje que deja usted, ¿no es cierto? Nosotros en cambio yo para ir cerrando el tema. Sí, más o menos tomando sus palabras, hay que reflexionar mucho sobre el tema del voto. Y la responsabilidad de los de izquierda es sumamente preocupante desde mi punto de vista. No hay alternativas, en pocas.
Para la gente que estamos militando en la izquierda hace un montón de tiempo, sin que necesariamente hayamos pertenecido a un partido político o algo, sino que viene desde las bases de formación ideológica, por lo menos es preocupante. Y algunos compañeros que tenemos algún círculo ahí para reflexionar igual, o sea, tenemos mucha duda de qué pasará después, si viene nuevamente la derecha, es preocupante, estamos en 7 años de derecha, la derecha más dura, digamos, de alguna manera. Pero sí es verdad, hay que reflexionar mucho, hay que pensar el tema. Temas de la asamblea, por ejemplo, podrían quedar para otro como es, pero oxigenemos un poquito sobre el tema. Yo creo que hasta ahí podemos llegar. Veamos, reflexionemos, critiquemos el tema a todos los que nos están escuchando. Que nos escuchen 2, 3 ya para nosotros es ganancia. ¿No es cierto? Que no esté en la conversación entre usted y yo, entre los compañeros acá, sino que 2 o 3 también, que se pongan a decir, estos manes hablan cualquier cosa sobre el tema, pero que debatan, eso es lo que queremos. Debatan en sus casas, compartan, ¿no es cierto? Lo que ustedes piensan, todo el mundo tiene diferentes posturas, y ahí hay que entrar en el tema de la reflexión. Nada más, hasta ahí estamos con el programa. Vamos a despedirnos primero. ¿De dónde se despide primero? De YouTube. Nos estamos grabando, vamos a despedirnos. Entonces, ojalá sirva de algo estas discusiones. Estamos planificando hacer un programa para ver si nos reunimos con Jorge y invitamos y debatimos y peleamos un poco sobre las posturas que tenemos cada uno. Entonces, ojalá podamos darles ese programa que vendrá desde el tema no solo teórico, sino más del tema empírico de alguna manera, para reflexionar a partir de lo que dice la gente, Claro. de lo que la gente está ahí. Yo les ponía como es el ejemplo de los compañeros del boli, los vecinos del boli, señores taxistas también. Entonces sí es verdad. Nada más, con eso me despido. Reflexionen y reflexionen.